El Vaticano siempre ha guardado secretos, pero hay uno más oscuro que todos: su temor a los Anunnaki, los antiguos dioses del cielo. Sus huellas aparecen en tablillas sumerias y también en la Biblia. ¿Por qué la Iglesia quiso ocultarlo? ¿Qué verdad peligrosa desafía la fe que millones profesan? Hoy descubrirás por qué el Vaticano temía tanto a los Anunnaki. Quédate hasta el final y suscríbete, porque aquí revelamos los misterios que otros prefieren callar. Capítulo 1. Lo que el Vaticano temía en silencio, los Anunnaki y la verdad prohibida. Cuando pensamos en lo que el Vaticano teme, lo primero que viene a la mente es Satanás, la encarnación del mal, el enemigo eterno de la fe. Pero, ¿y si te dijera que su mayor temor no proviene del infierno, sino del cielo? En lo más profundo de los archivos secretos del Vaticano, se habla de textos y referencias que nunca se revelaron al público. Documentos que no se leen en las misas ni en los sermones, porque cuestionan los cimientos de la fe. En ellos, se sugiere que antes de la Biblia ya existía otra historia, más antigua, más inquietante, y con protagonistas que no eran ángeles ni demonios, sino algo diferente: los Anunnaki. Estos seres, descritos en las tablillas de arcilla halladas en Sumeria, fueron llamados los que del cielo a la tierra bajaron. Para los sumerios, no eran dioses lejanos, sino visitantes reales que dieron forma a la humanidad y a sus primeras civilizaciones. Y lo perturbador es que muchos de esos relatos coinciden con pasajes bíblicos: la creación del hombre, el paraíso perdido, el diluvio universal. El Vaticano lo sabía, y lo temía. Porque si el mundo descubriera que la Biblia no fue el inicio, sino una versión adaptada de una historia más antigua, la fe de millones podría tambalearse. ¿Cómo sostener el dogma si los verdaderos creadores de la humanidad fueron otros? Este es el secreto que la Iglesia ha intentado silenciar durante siglos. Un secreto más antiguo que el propio Génesis, y que hoy comienza a salir a la luz. Capítulo 2. La voz prohibida de la arcilla, secretos que el Vaticano quiso silenciar. Mucho antes de que la Biblia fuera escrita, la historia de la humanidad ya estaba grabada, en arcilla. En las vastas llanuras de Mesopotamia, los sumerios presionaban sus relatos en tablillas húmedas, usando cuñas para inmortalizar sus mitos, sus dioses y sus héroes. Lo que encontraron los arqueólogos siglos después dejó al mundo sin palabras. No eran simples cuentos. Cada tablilla hablaba con una voz antigua, una memoria que había sobrevivido milenios: la creación del hombre a partir del barro, jardines bañados por ríos sagrados, inundaciones que arrasaban la tierra. Historias que, al leerlas, resonaban extrañamente familiares, ecos de lo que siglos más tarde se contaría en el Génesis. Cuando estas tablillas fueron descubiertas en Irak, en el siglo XIX, los estudiosos se dieron cuenta de algo increíble: la humanidad había registrado su propia historia mucho antes de que los primeros escribas hebreos tocaran la tinta del pergamino. La arcilla no miente. La arcilla recuerda todo. El mensaje es claro y perturbador. Los relatos que creíamos exclusivos de la Biblia ya existían, narrados por civilizaciones antiguas que veneraban a los Anunnaki. Y es aquí donde el Vaticano empezó a temer, porque estas verdades olvidadas podrían cuestionar la versión oficial de la creación. Cada tablilla es un eco de un pasado que no puede ser ignorado. Cada marca en la arcilla nos recuerda que antes de las palabras sagradas, hubo una historia más antigua, más cruda y mucho más fascinante, que comienza a revelar la verdadera historia de la humanidad. Capítulo 3. La creación reescrita, cuando los Anunnaki inspiraron el Génesis. Mucho antes de que Moisés escribiera el Génesis, la historia de la creación ya había sido contada, en tablillas de arcilla. Los antiguos sumerios narraban cómo los dioses moldearon al hombre a partir del barro, cómo jardines sagrados fueron irrigados por ríos divinos y cómo inundaciones arrasaban la tierra para limpiar el caos. Lo increíble es que, al leer estas tablillas, se perciben paralelismos exactos con la Biblia: la luz separada de la oscuridad, las aguas divididas, los cielos y la tierra formados, y la humanidad creada con un aliento divino. Historias que se repiten, pero con nombres distintos, suavizadas, transformadas, como si alguien hubiera tomado el eco de un relato más antiguo y lo hubiera adaptado a un nuevo lenguaje y a un solo Dios. Estas coincidencias no son casuales. Sugerir que el Génesis podría ser una versión editada de mitos sumerios es lo que el Vaticano temía profundamente. Porque si la humanidad alguna vez supiera que sus orígenes no fueron únicos,
que fueron heredados de antiguas civilizaciones, la narrativa de la Iglesia perdería su exclusividad. Cada tablilla es un testigo silencioso que nos recuerda que la creación no empezó con la Biblia. Cada historia reescrita revela secretos que fueron cuidadosamente adaptados, transformando la memoria colectiva en un relato aceptable para la fe monoteísta. Y mientras estudiamos estas coincidencias, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué otras verdades ha querido ocultar la historia? Capítulo 4. El diluvio prohibido, Atrahasis y Noé, un mismo secreto. Hace miles de años, los sumerios escribieron sobre un gran diluvio que arrasó la tierra. En el relato de Atrahasis, los dioses decidieron castigar a la humanidad por su ruido y desobediencia, enviando aguas que lo cubrieron todo. Solo Atrahasis, advertido por los dioses, construyó un barco y salvó a su familia y a las especies de la tierra. Siglos después, en la Biblia, encontramos un relato casi idéntico. Noé, elegido por Dios, construye un arca para sobrevivir al diluvio que purgará la maldad del mundo. Las coincidencias son extraordinarias. Aves enviadas para buscar tierra firme, sacrificios de gratitud, la preservación de la vida. Dos nombres, dos culturas, un mismo recuerdo ancestral. El misterio es inquietante. ¿Acaso estos relatos provienen de un hecho real, transmitido de generación en generación, o de una memoria común que los antiguos registraron en sus tablillas y luego fue adaptada en el Génesis? El Vaticano lo sabía. Temía que estas conexiones revelaran que los relatos bíblicos no eran tan únicos como se enseñaba. Que el poder de la Iglesia, basado en la singularidad de la creación y del diluvio, pudiera ser cuestionado. Las tablillas sumerias guardan un secreto. Antes de Noé, existió Atrahasis, y la humanidad ya había aprendido de un diluvio mucho antes de que el Génesis fuese escrito. Así, mientras exploramos estas historias, descubrimos que los recuerdos de los antiguos persisten, ocultos bajo siglos de traducción, interpretación y censura. Y lo que encontramos nos hace preguntarnos, ¿cuánto de lo que creemos sobre nuestros orígenes es realmente cierto? Capítulo 5. El Consejo de los Dioses, el eco oculto de los Anunnaki dentro de la Biblia. Antes de que existiera la narrativa de un solo Dios, los antiguos sumerios registraban historias de un consejo divino, los Anunnaki. No un único gobernante, sino un grupo de dioses que debatía, discutía y decidía el destino de la humanidad. Cada acción, cada creación, cada juicio pasaba primero por este consejo. En estas tablillas, los dioses tenían nombres, roles y conflictos entre ellos. Algunos buscaban misericordia, otros imponían castigos. Era un mundo donde la autoridad no era absoluta, sino negociada, donde la creación era el resultado de un consenso divino. Y lo más fascinante es que, siglos después, cuando la Biblia fue escrita, este consejo no desapareció, simplemente fue ocultado bajo la voz de un solo Dios. Frases como «hagamos al hombre a nuestra imagen» sugieren un diálogo, un plural que habla de múltiples voces divinas. La tradición monoteísta transformó esa pluralidad en singularidad, adaptando antiguos relatos a un mensaje que consolidara la fe y el poder eclesiástico. Pero si leemos entre líneas, los ecos del consejo de los Anunnaki aún resuenan en Génesis, en los Salmos y en otros textos. El Vaticano sabía de esto. Temía que la humanidad descubriera que el relato bíblico es un eco de historias más antiguas, donde los Anunnaki tenían control sobre la creación y la historia. Un secreto que, de salir a la luz, cuestionaría siglos de interpretación y autoridad. Así, mientras exploramos estas voces antiguas, entendemos que la Biblia no siempre habla desde un silencio absoluto, sino que guarda un eco oculto de aquellos dioses que moldearon la humanidad mucho antes de que cualquier escriba hebreo pusiera tinta sobre pergamino. Capítulo 6. El peligro de la revelación. ¿Qué pasaría si la humanidad descubriera a sus verdaderos creadores? Durante siglos, el Vaticano ha protegido un secreto que podría cambiar todo lo que creemos sobre nuestros orígenes. Y no hablamos de demonios ni de Satanás, sino de los Anunnaki, antiguos seres que moldearon a la humanidad y guiaron su destino mucho antes de que la Biblia existiera. Imagina por un momento que este conocimiento saliera a la luz. Que millones de personas descubrieran que nuestros primeros días no fueron creados por un solo Dios, sino por un consejo de dioses antiguos, que supervisaba, corregía y hasta experimentaba con la humanidad. La fe, la historia, la autoridad religiosa, todo podría ser cuestionado de golpe.
El peligro no es solo espiritual, sino también cultural y político. Porque admitir que la humanidad tiene otros creadores implica reescribir la historia, entender que muchas verdades que damos por sentadas son ecos de memorias más antiguas, silenciadas o transformadas para encajar en la fe monoteísta. Este conocimiento, guardado en tablillas de arcilla y susurrado por antiguos relatos, nos hace preguntarnos, ¿estamos listos para enfrentar la verdadera historia de nuestros orígenes? El Vaticano lo sabía. Por eso este secreto permaneció en las sombras, temiendo que la revelación pudiera sacudir los cimientos de la fe y la civilización. Y mientras avanzamos en este viaje, debemos reconocer que la verdad está escrita en arcilla, esperando a aquellos lo suficientemente valientes para escucharla. Capítulo 7. La amenaza al dogma, el mayor temor del Vaticano, perder el control de la fe. Durante siglos, la Iglesia ha construido su autoridad sobre la idea de que la historia de la humanidad y la creación es única, exclusiva y divina. Pero los secretos de los Anunnaki amenazan todo eso. Antiguas tablillas, registros sumerios y relatos olvidados nos muestran que nuestros orígenes no fueron un misterio celeste, sino obra de seres antiguos con conocimiento y poder más allá de nuestra comprensión. Si la humanidad descubriera que la creación fue supervisada, moldeada y guiada por estos dioses, la narrativa oficial se desmoronaría. La fe, que hasta ahora parecía inquebrantable, podría ser cuestionada. El poder de la Iglesia sobre la interpretación de la historia y la espiritualidad perdería su control, y con ello, siglos de dogma cuidadosamente preservado. El Vaticano entendió esto desde hace mucho tiempo. Por eso mantuvo estos secretos en las sombras, censurando relatos, reinterpretando historias y silenciando evidencias. Porque admitir que los Anunnaki influyeron en la humanidad sería reconocer que el dogma no es absoluto, sino solo una versión adaptada de memorias más antiguas y poderosas. Cada tablilla, cada mito sumerio, cada eco de la creación representa una amenaza silenciosa al poder eclesiástico. Y mientras exploramos estas verdades, comprendemos que la historia no siempre es la que nos enseñan, sino la que alguien eligió que recordáramos. Así, el mayor temor del Vaticano no era Satanás, ni herejías pasajeras. Era la verdad. La verdad que podría liberar a la humanidad de siglos de control y revelar a los verdaderos arquitectos de nuestra existencia. Capítulo 8. Sombras del pasado, los Anunnaki viven entre nosotros. Aunque los Anunnaki desaparecieron de la historia visible, su legado sigue vivo. Sus creaciones, sus consejos divinos y sus secretos fueron tejidos en mitos, religiones y relatos que han llegado hasta nuestros días. Cada símbolo, cada historia sagrada, cada enseñanza contiene un eco de estos antiguos seres que moldearon la humanidad. El Vaticano lo sabía, por eso mantuvo estos secretos bajo llave, temiendo que el mundo descubriera que no fuimos creados solo por un Dios, sino también guiados por manos antiguas y poderosas. Hoy, esos ecos aún susurran entre las páginas de la historia y la memoria colectiva. Lo que vemos como leyendas o historias sagradas, en realidad son fragmentos de un pasado más profundo, un pasado que nos recuerda que la humanidad siempre ha estado bajo la mirada de fuerzas más grandes de lo que imaginamos. Si quieres seguir explorando estos secretos y descubrir la verdad que la historia intentó silenciar, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje por los misterios de los Anunnaki.